Dios bendiga al pueblo de Cristo. Hoy vamos a dar comienzo al estudio de la palabra de Dios con el tema ¿por qué el bautismo en el agua? Pero antes de empezar con el tema de la palabra de Dios, vamos a elevar una pequeña oración en comunión con toda la iglesia por todos aquellos que están en las cárceles o que van a pasar a la cárcel, que están a punto de ser sentenciados para ser recluidos en la cárcel, por todos aquellos que ya tienen muchos años en la cárcel, quizás hasta inocentes, muchos culpables, de cualquier forma, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, yo te pido, oh Dios, que tu Santo Espíritu sea enviado, Señor, y reconforte los corazones de aquellos que están en las cárceles. Mira a sus familias, quizás son padres, quizás son madres, quizás son hermanos, quizás son hijos, Señor. Mira a sus familias, Señor. Dales contentamiento en su corazón, en esos corazones afligidos. Dales fuerzas para proseguir en tu nombre, Señor. No los dejes caer, Señor. Guárdalos en tu mano para que prosigan adelante, Señor. Dales la salida a sus problemas, Señor. Aquellos que vayan a salir de la cárcel, prepáralos, Señor, para que sean personas dignas de seguirte, Señor. Cambia esos corazones en el nombre de Cristo Jesús, Señor. Da consuelo a las madres, da consuelo a los padres, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dicho eso, entonces damos comienzo a la palabra del Señor con el tema ¿por qué el bautismo en el agua? Y vamos a dar comienzo a Mateo capítulo 21, comenzando del versículo 23 al versículo 27. Dicho eso, decimos, cuando vino al templo, estamos hablando de Jesucristo, los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo se acercaron a él mientras enseñaba y le dijeron, ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio esa autoridad? Verso 24. Respondiendo Jesús les dijo, yo también os haré una pregunta, y si me la contestáis, también yo os diré con qué autoridad hago estas cosas. Verso 25. El bautismo de Juan, ¿de dónde era? ¿Del cielo o de los hombres? Ellos entonces discutían entre sí diciendo, si decimos del cielo nos dirá, ¿por qué no le creísteis? Verso 26. Y si decimos de los hombres, tememos al pueblo porque todos tienen a Juan como profeta. Verso 27. Entonces respondiendo a Jesús dijeron, no sabemos. Y él también les dijo, tampoco yo os digo con qué autoridad hago estas cosas. Vamos a analizar un poco este pasaje y a entender una cosa. Los religiosos del tiempo de Jesús, vamos a entender que todo el tiempo ha habido, todo el tiempo hay y todo el tiempo habrá religiosos, no del cielo, sino de los hombres, religiosos de los hombres, que siempre han estado en contra de Jesucristo. Ellos se creían siempre la máxima autoridad y fuera de ellos no reconocían autoridad de nadie. Y para que alguien pudiera ejecutar o hablar del evangelio o de la palabra de Dios, o alguien que se pretendiera ser profeta, tenían que dar la luz verde, tenían que dar la autoridad ellos. Al ellos preguntar con qué autoridad y quién te la dio, estaban esperando que Jesucristo les dijera que él había recibido la autoridad de alguno de los religiosos importantes del pueblo de Israel. Y Jesucristo, entendiendo la maquinación malvada de sus pensamientos, les contestó diciendo, yo también os haré una pregunta, y si me la contestáis, yo también os diré y contestaré su pregunta. ¿El bautismo de Juan era del cielo o de los hombres? Y dice la Biblia que entonces ellos discutían entre sí y decían, si decimos que es del cielo, nos va a decir, ¿por qué no le creísteis? Y si decimos de los hombres, le tenían miedo al pueblo, porque todo el pueblo tenía a Juan como profeta. Entonces se encontraron en un callejón sin salida y no pudieron salir de ese callejón. Y vinieron y le dijeron a Cristo, no sabemos. Entonces Cristo también les contestó, yo tampoco os diré con qué autoridad hago estas cosas. Pero entendamos una cosa, todo aquel que le sirve a Cristo
le debe y le rinde obediencia solamente a Dios y a Cristo. Y necesita solamente y exclusivamente la autoridad del Señor. Porque Él es el único que autoriza y desautoriza a quien da y a quien no da el poder para ejecutar su voluntad en la tierra, para anunciar las buenas nuevas, para anunciar el Evangelio de Jesucristo. Y en este caso, Juan el Bautista había proféticamente, como ya lo vimos en una sección anterior, recibido proféticamente la autoridad como profeta de Dios para anunciar a Jesucristo. La autoridad de todos aquellos que proclaman la palabra de Dios no viene de hombres, viene de Dios. Entonces, dicho eso, vamos a pasar al siguiente punto del bautismo en el agua. ¿Por qué y para qué es el bautismo del agua? Y para esto vamos a leer capítulo 3 de Mateo, del versículo 13 al versículo 17, que dice así. Entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Versículo 14. Mas Juan se le oponía diciendo, yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Versículo 15. Pero él respondió, deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Verso 16. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua y he aquí los cielos le fueron abiertos y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo contentamiento. Allí Jesucristo da una clave y una respuesta muy crucial de por qué Él tenía que pasar por el bautismo. De por qué Él decidió pasar por el bautismo. De por qué Él vino a Juan para ser bautizado. Cuando el mismo Juan entendía y sabía, de acuerdo a sus palabras, que era al revés, que él era quien debería ir a Jesucristo para ser bautizado. Porque vamos entendiendo poco a poco qué significa el bautismo. El bautismo es tomar a alguien y sumergirlo dentro de algo. Tomar a algo y sumergirlo dentro del agua para que esta persona pueda salir de allí y ser alguien diferente para agradar a Dios. Bautismo significa inmersión. Bautismo significa que todo aquel que es bautizado en el agua espiritualmente es bautizado juntamente con Cristo, de acuerdo a Romanos 6. Y somos crucificados con Cristo y somos muertos en su muerte y somos sepultados como Él fue sepultado y después resucitamos como Él resucitó. Nosotros, los que creemos en Cristo, cuando somos crucificados con Cristo, ahí se machaca el pecado, ahí se destruye el pecado. Cuando somos crucificados con Cristo, ahí Cristo en nosotros destruye al pecado que tenía poder sobre nuestras vidas, sobre nuestra mente, sobre nuestro cuerpo. Destruye el pecado. Y entonces después que somos crucificados, morimos. Y al morir, somos sepultados. Sepultado significa inmersión por debajo del cubierto completamente. Somos sepultados. Eso significa el bautismo en Cristo Jesús. Somos sepultados en Cristo. Y después que somos sepultados en Cristo, muere el viejo hombre. El hombre de pecado muere completamente. Y después resucitamos con Cristo y a semejanza de Él resucitamos con una nueva criatura, un nuevo ser, una vida nueva en Cristo Jesús, que todo lo que piensa es alabanza de Dios. Y ahí se cumple la palabra de Dios, de acuerdo a Corintios, que dice, porque el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Eso significa el bautismo. Es morir a todo el pasado que hemos vivido en el pecado para resucitar en alabanza y en gloria a Dios y sumergirnos completamente dentro de Cristo y no salir de Él, sino estar dentro de Cristo para ser cubiertos completamente por Él. Entonces tiene muchos aspectos y muchas formas y muchas variaciones de poder explicar qué significa bautismo. El bautismo en el agua es sumergión completa en el agua.
en representación y símbolo de la muerte de Jesucristo, de su sepultura y de su resurrección. Eso es lo que bautismo significa. Ahora, ¿por qué Jesucristo se tuvo que bautizar? Jesucristo no tenía que bautizarse. Jesucristo es el autor del bautismo, Jesucristo es el autor de la vida, Jesucristo es el autor de la fe, Jesucristo es el autor del día de reposo, del día del sábado, del día del domingo, del día del lunes, del día de todos los días. Jesucristo es dueño y Señor de todas las cosas. No tenía que someterse a ninguna de estas cosas. Pero para cumplir toda justicia, en otras palabras, para dejarnos ejemplo de que nosotros cuando le venimos y nos rendimos a los pies de Jesucristo, crucemos por ese método. Ese es un rito ceremonial humano para dar testimonio a los hombres que ya nosotros dedicamos nuestra vida completamente a Dios. ¿Cuál es el primer requisito para ser bautizado en el agua? Primero, creer. Creer. La palabra creer, voy a explicarlo bien para que se entienda. La palabra creer implica que la persona tiene que estar consciente de saber elegir entre lo bueno y lo malo. Creer significa que la persona que tiene que tener sus capacidades completamente para poder identificar qué es bueno para él y qué no. Creer significa que entra el libre albedrío en función para poder decidir si creemos o no creemos en Jesucristo. Hay personas que deciden no creer en Jesucristo. Por lo tanto, cuando hablamos de creer, significa que nosotros tenemos que tener la habilidad para poder decidir que creemos en Él, que lo aceptamos, que queremos vivir para Él. Vamos a leer Hechos capítulo 18 y verso 7 y verso 8. Y ahí dice así. Y saliendo de allí, está hablando del apóstol Pablo, y saliendo de allí se fue a la casa de uno llamado Justo, temeroso de Dios, la cual estaba junto a la sinagoga, hablando de la casa. Verso 8. Y Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa. Punto y coma. Y muchos de los corintios, oyendo, creían y eran bautizados. Ahí está el primer versículo bíblico que indica claramente que era para que alguien pueda ser bautizado, deben creer. Repito, versículo 8. Corintios 18, verso 8. Y Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa. Punto y coma. Y muchos de los corintios, oyendo, creían y eran bautizados. Para que alguien pueda ser bautizado, tiene que primero creer. Creer, de acuerdo a lo que ya expliqué de lo que significa creer. Hechos, capítulo 8, del versículo 26 al versículo 38, encontramos un panorama, una historia que vamos a leer acerca del apóstol Felipe, del discípulo Felipe. Y comenzamos Hechos, capítulo 8, empezando del verso 26. Y recordemos que aquí el punto que estamos discutiendo es que se necesita creer para ser bautizado. Dice así, verso 26. Un ángel del Señor habló a Felipe diciendo, levántate y ve al sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Verso 27. Entonces él se levantó y fue, y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros, y había venido a Jerusalén para adorar. Verso 28. Volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. Verso 29. Y el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Verso 30. Acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías y dijo, ¿pero entiendes lo que lees? Verso 31. Él dijo, ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentase con él. Verso 32. El pasaje de la escritura que leía era este. Como oveja a la muerte fue llevado, como cordero mudo delante del que lo trasquila. Así no abrió su boca. Verso 33. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada
de la tierra su vida. Verso 34. Respondiendo el eunuco, dijo a Felipe, te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? Si de sí mismo o de algún otro. Verso 35. Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde la escritura, obviamente de Isaías, le anunció el evangelio completamente hasta Jesús. Verso 36. Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco, he aquí, hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Verso 37. Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Verso 38. Y mandó parar el carro y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Nótese nuevamente, versículo 37. Versículo 37 dice, Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes bautizarte. Y respondiendo el eunuco le dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Aquí vuelvo y ratifico, para que alguien pueda ser bautizado en las aguas, tiene que creer en Jesucristo. No que alguien crea por él, no que la mamá crea por él, no que el papá crea por él, no que el primo crea por él, no que el tío cree por él, no que su amigo crea por él. Que esa persona que se va a bautizar, crea en Jesucristo. Porque con el bautismo va a dar fe a los demás, con el bautismo va a dar testimonio a los demás que él realmente creyó en Jesucristo y que de allí en adelante él va a ser otra persona, porque ya hubo otros elementos envueltos como es el arrepentimiento y el perdón de los pecados. Dicho eso, es muy importante entender y saber que solamente una persona que tiene conciencia de sí mismo puede creer. Alguien que está dentro de la inocencia, como lo es un niño, no tiene la conciencia para poder entender dentro de sí mismo y creer que Jesucristo es Dios. Dirá usted, entonces, ¿qué pasa con los niños? Los niños ya vienen dentro de un caparazón que se llama inocencia. Y dentro de ese caparazón, Dios los cuida y los guarda desde su nacimiento. Y si se los lleva antes de tiempo, se los lleva y van directamente al cielo. Y no tienen ninguna dificultad y ningún problema. El problema empieza cuando ya el hombre tiene conciencia de lo bien y el mal. Voy a explicar un poquito esto más a fondo para poder entenderlo. Dentro del jardín de Edén, cuando el hombre y la mujer fueron creados, estaban completamente en inocencia. Estaban cubiertos por una manta santa de Dios, que de tal manera que ellos no podían identificar al pecado porque estaban dentro de la santidad, inocencia de Dios. Y todo lo que hacían era alabar y glorificar a Dios y agradaban a Dios en todas sus formas. De tal forma que estaban aún desnudos y no sabían que estaban desnudos. Eran santos. De igual manera, un niño cuando nace es prototipo de aquella persona y de aquella mujer que estuvieron en el Edén antes de pecar. Pero ahora hay que entender muy claramente que cuando se habla de los niños y su inocencia, prácticamente estamos hablando de Adán y Eva dentro del Edén, dentro del estado de inocencia. Entonces, cuando el niño va creciendo, sale de ese caparazón y empieza a transitar al estado de conciencia. Es cuando Adán y Eva son expulsados del paraíso porque comieron del árbol de la ciencia del bien y el mal. El árbol de la ciencia y el bien del mal se convierte ahora en el ser humano, en su conciencia, que es indicativo de saber lo bueno y lo malo. Cuando el niño pasa de la inocencia y empieza a conocer el bien y el mal, empieza a decidir por sí mismo, ya no me gusta esta camisa, ya quiero otra, quiero este carrito, quiero el otro, no quiero esa comida, quiero aquella. Ya su conciencia está siendo activada dentro de sí mismo para poder decidir por sí mismo. Solamente aquella persona que llegó a la capacidad de la conciencia puede creer o no puede creer en Jesucristo. Así es que cuando el niño sale del caparazón, entonces queda a la intemperie del pecado. Y entonces es cuando Satanás se aprovecha de esa persona. Mientras estaba el niño dentro de ese caparazón de inocencia, mientras estaba allí, estaba al cuidado de Dios, estaba protegido por Dios. De tal manera que Jesucristo utilizó como enseñanza a los niños. Hubieron muchas ocasiones en que muchos hombres y mujeres le traían los niños para que Jesucristo orara por ellos y los bendijera. Y los discípulos querían ponerle
obstáculos porque no habían llegado a su capacidad de poder entender todas las cosas que Jesucristo les explicaba. Pero Jesucristo los detuvo y les dijo, no hagáis tal cosa, dejad a los niños, venid a mí, porque de los tales es el reino de los cielos. Dígame usted una cosa, ahí les puso condición, les dijo que tenían que creer, les dijo tienen que pasar por el nuevo nacimiento, como le dijo a Nicodemo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede entrar en el reino de los cielos. No, cuando habla de los niños, dijo muy claro, con luz abierta, dejad los niños, venid a mí, porque de los tales es el reino de los cielos. Y dijo más, el que no sea como un niño no puede entrar en el reino de los cielos. ¿Por qué dijo eso Jesucristo? Porque los niños en su estado de inocencia, tú te enojas con ellos hoy o les haces una maldad y están enojados 5 minutos, pero los 5 más minutos ya están alegres contigo, ya se les olvidó todo porque están en un estado de inocencia y todo lo hacen bajo un estado de inocencia. Tú poco a poco, si ya fuiste padre, puedes entender esto. Si nunca has sido padre, nunca vas a poder entender esto, porque el que es padre o madre, y mira cuando nace el niño y va creciendo y va viendo cómo evoluciona esos cambios de los cuales yo estoy hablando, podrás ver que cuando el bebé llega a la casa muchas de las veces se ríe hasta solo. Él se ríe solo. ¿Y qué tú crees que hace cuando se ríe solo? Eso significa que está papá Dios ahí con él haciéndole cariñitos. O mandó 1 o 3 o 4 ángeles y están jugando con el bebé. Y el bebé empieza a reírse con los ángeles de Dios. Y el bebé es completamente del Señor. Entonces entendamos eso muy claro, que el niño no tiene la condición ni capacidad para poder creer porque no está dentro de su estado de conciencia, sino dentro de su estado de inocencia. Obviamente, el enemigo de las almas siempre va a estar en contra de la palabra de Dios, como yo le expliqué, y va a decir otra cosa que lo que dijo Jesucristo. Pero recordemos, Jesucristo dijo, dejad los niños, venid a mí, sin condiciones, sin restricciones, porque de los tales es el reino de los cielos. Pero para todos los demás que ya pasaron de la inocencia a la conciencia, que ya salieron del huerto de Edén y comieron del árbol de la ciencia del bien y el mal, y ahora ese árbol de la ciencia del bien y del mal es nuestra conciencia, y que tenemos conciencia para decidir qué está bien y qué está mal, tenemos la obligación de aceptar a Jesucristo en nuestras vidas, porque al salir nosotros de la inocencia y entrar en la conciencia, al salir nosotros del Edén y entrar al mundo, entonces nosotros fuimos destituidos de la gloria de Dios y ya no pertenecemos ahí. El título que teníamos de hijos de Dios lo perdimos por hijos de creación, por creación normal, pero ya no somos hijos de Dios. Perdimos ese título. Ese título solamente se puede recobrar cuando aceptamos a Jesucristo. Recordemos que dice en el libro de San Juan, en el mundo estaba y el mundo fue hecho por él y el mundo no lo conoció. A los suyos vino y los suyos no lo recibieron. Más a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, a los tales les dio poder de ser hechos hijos de Dios. Pero el hombre de maldición, el que todavía no ha creído en Jesucristo, el que no ha rendido su vida a los pies de Jesucristo, sigue estando dentro del término, de los contornos de aquellos hijos que no son hijos de Dios y por lo tanto son hijos de desobediencia, como éramos también nosotros en un momento dado. Así que, dando esta explicación de lo que significa creer en Jesucristo es la primera condición para el bautismo. Si alguien no cree en Jesucristo, aunque se bautice, aunque se haya bautizado, no tiene ningún efecto. Porque, ¿qué se nos enseñó a nosotros? Que el bautismo era para poner nombres en aquel tiempo. Ahora ya están cambiando la ideología y ya no es tanto para poner nombres. Pero antes así se decía, yo te bautizo con el nombre para poder instruir y hacer súbditos de la religión, de la gran religión, a todos los que nacen. Y así muchos son bautizados pensando que el bautismo es para imponer nombres. Ya expliqué qué significa el bautismo. El bautismo es para dar testimonio al mundo de que somos hijos de Dios, de que Cristo habita en nuestro corazón. Para creer, primero hay que oír. Y aquí hago hincapié para hacer una aclaración. Muchas de las veces, cuando algo está en contra de lo que nosotros opinamos o pensamos, interrumpimos casi siempre a quien habla. Y eso es una falta de educación, primeramente, delante de los hombres. Porque es muy importante saber oír y escuchar a alguien que tenga que decir lo que diga, así sea algo que vaya en contra de nuestros principios y valores. Tenemos que escucharlo. Y hasta que después que la persona termine de hablar, entonces nosotros podemos replicar.
De acuerdo a este pensamiento, es necesario entender que para poder creer es necesario oír. Pero alguien no puede creer si nunca ha escuchado el Evangelio. Por eso Romanos capítulo 10, verso 14 dice, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Cómo alguien puede adorar a Dios si nunca han creído en Dios? Si no han escuchado de Dios. Repito, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Ese fue Romanos 10, 14. Romanos capítulo 10, verso 17 dice, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Fuera de la palabra de Dios, todo lo llamado fe no es fe. La fe genuina por parte de Dios es aquella que se origina dentro de la palabra de Dios, teniendo como autor principal a Jesucristo y como consumador a Jesucristo. Pero la fe viene solamente a través del oír de la palabra de Dios. Romanos capítulo 10, versículo 17. Así es que el primer elemento, el primer requisito para que alguien pueda ser bautizado en las aguas es creer. ¿Qué viene detrás del creer? ¿Qué es lo que lleva a uno a creer? Para que alguien sea bautizado, tiene que existir el arrepentimiento para que sus pecados sean perdonados. ¿Qué es el arrepentimiento? El arrepentimiento es de uno mismo, que uno propiamente decida decir, yo voy a cambiar. Yo conocí a un muchacho que en su juventud hablaba muchas maldades, muchas maldiciones, muchas palabras despectivas, muchas palabras no sanas, muchas palabras ofensivas. Su vocabulario era sucio completamente. Y una noche ese muchacho se levantó a medianoche hablando. Usted sabe que la gente se levantó hablando, diciendo cuánta basura salía de su boca. Y ese muchacho se puso a recapacitar, a pensar. Y pensó, ¿cómo es que yo llegué a este estado? Y usted no se ha dado cuenta y no conoce mucha gente así. Y le habla de Dios a esta gente. Y creen en Dios y tienen su fe. Pero están por dentro podridos, llenos de basura. Y hablan cuánta basura, cuánta maldición. No saben hablar sanamente. Limpio no hablan, hablan cochino todo el tiempo. Y si va usted, le hablan con doble sentido. No le hablan limpiamente, siempre con un doble sentido. Para quien está en Cristo, todo eso acaba cuando uno entrega su vida a Cristo. Somos genuinos, somos únicos, somos exclusivos, somos separados, somos de Dios. Y ya nuestras palabras son diferentes. Tienen una forma única. Aún nuestra vestimenta, nuestra vista, todo nuestro ser cambia cuando nosotros entregamos la vida a Cristo. Volviendo al tema del muchacho. Este muchacho se despertó a medianoche hablando cuanta basura. Y ese muchacho se puso a pensar y dijo, ¿cómo es que yo llegué a este estado en que yo hable de esta forma? Y desde ese momento ese muchacho empezó a pensar, yo quiero cambiar. Yo quiero cambiar. Y en su mente empezó, ¿cómo lo haré para no ser tan mal hablado? ¿Cómo haré para no ofender? ¿Cómo haré? Y empezó a cambiar. Llegó el día en que ese muchacho le entregó su vida a Cristo. Ya como a sus 18, 19 años. Y Jesucristo le cambió su vida. Fue la única forma en que ese muchacho pudo cambiar. Y ese muchacho por fin cambió y le entregó su vida a Jesucristo. Marcos capítulo 1, verso 1 dice, principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios, como está escrito en Isaías el profeta. He aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de mí. Verso 3. Voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Verso 4. Bautizaba Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Voy a repetir. Juan 1, 4. Bautizaba Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Tiene que haber arrepentimiento. Como explicaba yo anteriormente, una persona consciente de sí misma es la única que tiene esa decisión.
¿Cuál es la edad más apropiada para que alguien se bautice? No hay una edad apropiada. Puede ser en cualquier edad siempre y cuando tú estés consciente. Yo he conocido personas que a sus 13, 14, 15, ya cuando están completamente conscientes, cuando hay conciencia de que realmente quieren servirle a Cristo, 30 años, 40 años, Jesucristo se bautizó ¿a qué edad? A los 30 años. A los 30 años. Para dar ejemplo. Muchos dicen ahí, no es ejemplo. Jesucristo en todas sus facetas y en todo lo que dijo e hizo, es nuestro ejemplo principal. No creamos al enemigo de las almas diciendo que Jesucristo no es el modelo principal y ni para darnos ejemplo. Nuestro modelo principal a seguir es Jesucristo. Ahora vamos a leer Hechos capítulo 2, verso 37, que va a reforzar lo que acabo de decir. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Versículo 38, Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. En estos momentos el tema es ¿para qué es el bautismo? No en qué nombre. Así que esto va a ser otra sección después, el nombre, en qué nombre es el bautismo en las aguas. Pero aquí estamos hablando ¿para qué es el bautismo? Y aquí dice Pedro, nuevamente, verso 38, les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. ¿Qué parte de la Biblia muchos religiosos no pueden entender? ¿Qué parte? Porque está más que explicado. Para perdón de los pecados es el bautismo. Cuando los escribas y fariseos vinieron para ser bautizados por Juan Bautista, Juan les dijo: generación de víboras, arrepentíos y haced frutos dignos de arrepentimiento. ¿Quién os ha enseñado a huir de la ira que vendrá? Había un grupo de estos religiosos que querían venirse a bautizar en las aguas, pero sin haber hecho un cambio interno en sus vidas, sin haber entregado su vida a Jesucristo, sin haberse arrepentido, porque lo que hacían todavía era blasfemo delante de Dios. Y ahí es cuando Juan les dijo: haced frutos dignos de arrepentimiento. Esta señal es muy buena para todos aquellos que Dios ha puesto a cargo de la grey, de las congregaciones. Cuando alguien se quiere bautizar, primero tienen que dar frutos dignos de arrepentimiento. Si no es así, pues no se pueden bautizar nadie por más que quieran. Habrá personas y va a haber personas que van a querer bautizarse sin hacer frutos dignos de arrepentimiento. Alguien que está en pecado no se puede bautizar. Entonces, para bautizarnos, tenemos que estar bien con el Señor. Tenemos que hacer frutos dignos de arrepentimiento. Y así damos conclusión a este tema bíblico. ¿Por qué el bautismo en el agua? Ojalá que Dios bendiga a todos aquellos que están a punto de ser bautizados. Dios bendiga a todos aquellos que se acaban de bautizar. Dios bendiga a todos aquellos que ya han sido bautizados. Y entendamos claramente que de aquí en adelante nosotros tenemos una responsabilidad muy seria y muy importante. Y esa es dar testimonio a los demás que ya nosotros no somos los mismos, que somos criaturas nuevas y que la gloria de Dios y la imagen de Dios realmente se refleja en cada uno de nosotros por medio de nuestro Señor Jesucristo. Dios bendiga al pueblo de Jesucristo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.